El teléfono sonó justo cuando estaba midiendo el café molido para el filtro. El aroma de los granos colombianos llenando mi cocina en Querétaro. Miré la pantalla, esperando que fuera Clara, pero no. Era su esposa. Sofía casi nunca me hablaba directamente. Y cuando lo hacía, su voz tenía ese brillo ensayado, como si ya estuviera imaginando la impresión que dejaría. Elena, dijo, vamos a tener una cena muy íntima mañana en la noche en San Miguel de Allende. Mis padres llegaron ayer de Mendoza y están deseando conocerte de verdad esta vez. Solo familia. Hice una pausa, con la cuchara suspendida sobre el filtro. Solo familia, repetí, tratando de descifrar si Clara había tenido algo que ver con la decisión. Sí, continuó Sofía con suavidad. A las 7:30 en punto. Y, por favor, vístete formal. Mis padres son muy tradicionales. Valoran la discreción, la dignidad callada. Tú me entiendes. Su tono era calculado, como si me estuviera dando instrucciones para no avergonzarlos. Claro, respondí, dejando la cuchara con cuidado. Ahí estaré. Perfecto. Nos vemos entonces. No preguntó si el horario me venía bien. No mencionó a Clara. La línea se cortó antes de que pudiera decir algo más. Me quedé en el silencio que siguió, con la cafetera zumbando detrás de mí, la cocina de pronto más pequeña. En la pared, sobre la encimera, colgaba una foto que tomé hace décadas, el sol iluminando el puente colgante en Guanajuato, el río brillando como acero pulido. Vivía ahí 5 años, mucho antes de que Sofía entrara en nuestras vidas. 5 años de contratos, viñedos y largas charlas en un francés impecable. Nadie lo sabía. Nunca preguntaron. Toqué el marco con suavidad, el vidrio frío bajo mis dedos, y dejé que el recuerdo se asentara como una piedra en mi pecho. De vuelta en la encimera, el café goteaba lentamente, pero su aroma ya no invitaba. Las palabras de Sofía se pegaron a mí, afiladas, como si fuera una carga que debían manejar, no una invitada bienvenida. Vertí el café en mi taza, me senté a la mesa y miré el vapor que subía en espirales. Lo que trajera el mañana no sería tan simple como una cena familiar. Nunca lo era. La noche siguiente, manejé hacia el norte por la carretera que bordea el río Laja. La luz otoñal suave contra el agua. Las calles de San Miguel eran demasiado perfectas. Cada jardín podado como si esperara una inspección. Las casas alineadas en una exhibición de éxito ensayado. Estacioné al borde del camino de entrada de Clara y Sofía. Alicé la manga de mi saco y caminé hacia la puerta. Clara abrió antes de que tocara. «Mamá», dijo, sonriendo, y me envolvió en un abrazo. Por un instante, sentí el calor de la niña que solía acurrucarse en mi regazo con sus libros ilustrados. Me miró de arriba abajo, con los ojos brillando. «Te ves increíble, elegante. Tu madre siempre dijo que sabía arreglarme bien», le contesté, y entré. El comedor parecía un escenario de revista. El cristal relucía en el aparador. Botellas de Malbec esperaban en bandejas de plata. Sofía ya estaba colocada junto a sus padres, como si estuviera posando para un retrato. «Elena», dijo, con las vocales cuidadosamente recortadas, «¿te acuerdas de mis padres, Ignacio y Beatriz?» Asentí, estrechando sus manos, brevemente. «¿En la boda?» «Sí». «¿Qué torbellino fue ese día?», respondió Beatriz. Sus perlas captaron la luz mientras sonreía con frialdad. «Bienvenidos a San Miguel», dije en un francés cuidado. Parpadearon, sorprendidos, aunque Sofía rápidamente cubrió el momento con una risa que sonaba ensayada. Nos sentamos a la mesa, larga y brillante bajo la lámpara de araña. El mesero sirvió el primer plato, una sopa delicada que olía a puerro y crema. Clara intentó mantener la charla ligera, preguntando por los vuelos y los viñedos. Sofía añadía pequeños adornos, repitiendo cada respuesta como si me estuviera traduciendo. Aunque yo ya había entendido todo, no pasó mucho tiempo. Beatriz se inclinó hacia Ignacio,
los labios apenas moviéndose. Es un lastre, murmuró. Un peso muerto. La respuesta de Ignacio fue baja, pero no inaudible. Un fósil. Pobre Clara. Cargarla para siempre. Sofía ladeó la cabeza y susurró. No entiende ni una palabra. Levanté mi cuchara con calma. Dejé que la sopa me calentara la boca y asentí cuando Clara preguntó si necesitaba más sal. Está perfecta, dije. Siguieron. Creyendo que su pequeño fuerte de idioma los protegía, Sofía sonrió con suficiencia, mirándome como maestra divertida por una alumna lenta. Los ojos de Beatriz recorrieron mi chaqueta. Luego volvieron a su esposo, los labios curvándose con una frase sobre apariencias. Ignacio habló de vides viejas que había que arrancar antes de que agotaran la tierra. Cada frase aterrizaba. Las escuché todas. Y seguí comiendo. Cada palabra anotada en silencio, como líneas en un libro mayor que ya había comenzado. Cuando sirvieron el vino, levanté la copa, la sostuve en la mano y tomé solo un sorbo pequeño. Delicioso, dije. El Malbec era rico, con notas de piedra y ciruela en la lengua. Ignacio alzó las cejas ligeramente, pero no dijo nada. Clara, radiante, no notó las miradas que intercambiaban los demás. Mantuvo la noche en marcha, orgullosa de ser una anfitriona amable. No vio los juicios que se emitían en susurros. Yo lo vi todo. Entré a la casa poco después de las 10. Las habitaciones oscuras, salvo por la lámpara que dejé encendida junto a la ventana. El silencio se sentía más pesado de lo usual, como si hubiera absorbido las palabras que traje de San Miguel. Dejé mi bolso en la silla. Serví un vaso de agua y fui a mi escritorio. El libro mayor estaba ahí. Un cuaderno pesado de páginas crema que usé durante años para llevar mis cuentas. Esa noche tendría otro propósito. Lo abrí en una página limpia y comencé a escribir en 2 columnas ordenadas las frases en francés a la izquierda, sus equivalentes en español a la derecha: un lastre, un peso muerto, un fósil, una reliquia. No entiende ni una palabra. Cada entrada me estabilizaba. La rabia no tenía lugar en la página. Solo la precisión. Mientras escribía, los recuerdos surgían sin invitación las mañanas en Guanajuato, cuando aprendí a leer contratos palabra por palabra, cláusula por cláusula, hasta que el más mínimo detalle tenía consecuencias. Recordé negociar términos de envío que otros descartaban como triviales, y ver cómo esos términos decidían la supervivencia de un negocio. Paciencia, tinta y estructura. Eso siempre superaba la arrogancia. Cerré el libro con suavidad, apoyando la mano en la cubierta como si sellara los insultos dentro. Gritar en la mesa pudo haber sido satisfactorio en el momento, pero no habría cambiado nada. El papel, en cambio, tenía el poder de reordenar una sala. El reloj marcó las 11 cuando aparté el libro y tomé el teléfono. Julián Torres ya estaba en la mesa de la esquina cuando llegué. Con un montón de papeles junto a su café, siempre llegaba temprano, incluso cuando éramos jóvenes asociados descifrando contratos de flete en oficinas pequeñas. La edad le había marcado el rostro, pero no su agudeza. Sonabas tranquila, dijo, deslizando el montón hacia mí, lo que suele significar que estás planeando algo. Revolví mi café lentamente. Los padres de Sofía tienen un viñedo en Mendoza, pequeño, respetado, familiar. Creen que eso los hace intocables. Golpeó la hoja superior. Entonces, han cometido errores. Su distribuidor en México les dio un préstamo puente el año pasado. Convertible, si no cumplen ciertas cláusulas. Hay un llamado de capital el próximo mes para financiar nuevos tanques y mejoras de cumplimiento. Si no lo cubren, el préstamo se convierte con descuento. El distribuidor ya está nervioso. Revisé los términos. El lenguaje familiar, casi reconfortante. ¿Quién tiene el papel? Un distribuidor en Guadalajara, dispuesto a vender si recupera su dinero rápido, está muy expuesto. Y los accionistas minoritarios, 2 primos en Mendoza, porcentajes pequeños.
ambos buscando liquidez. Sus participaciones más el préstamo pondrían a cualquier tenedor cerca del control. Me recosté, sintiendo el peso del libro mayor aún fresco en mi mente. Entonces lo hacemos simple. Una LLC limpia, en Querétaro, sin nombres familiares. Yo la fondeo. Julián sonrió levemente. ¿Quieres un apalancamiento silencioso? No ruido. Quiero estructura, dije. Papel que hable sin alzar la voz. Sacó una libreta legal, ya esbozando el marco. Cresta de la Sierra Holdings, agente limpio, dirección en Querétaro. Tendremos el RFC para fin de semana. Asentí. El plan se asentó sobre mí con la calma de lo inevitable. Esto no era rabia, era arquitectura. Construir la base, mover el peso y dejar que la gravedad haga el resto. Cuando salí del café, comenzaba a lloviznar. Caminé despacio, dejando que el aire húmedo me estabilizara. Cada insulto de la noche anterior ahora tenía un lugar donde aterrizar, no en palabras gritadas, sino en documentos que nadie podía ignorar. En casa, el libro mayor esperaba. Lo abrí de nuevo y añadí una nota final. Cresta de la Sierra comenzar. Clara llegó la noche siguiente sin avisar, con un montón de dibujos enrollados bajo el brazo. Los puso en la mesa de la cocina, pero no los desenrolló. En cambio, se sentó frente a mí, las manos inquietas en el borde de su taza. «Mamá», dijo en voz baja, «Sofía alguna vez te hace sentir como si no estuvieras en la misma habitación». La observé con cuidado. «¿Por qué lo preguntas?». Exhaló, con los ojos fijos en el vapor que subía entre nosotras. En la cena, seguía repitiendo lo que decían sus padres, incluso cuando tú respondías directamente. Lo hace con amigos también. Es como si tradujera, pero tú no se lo pediste. A veces edita. Omite lo que realmente dijiste. Sé que lo hace con buena intención. O tal vez solo quiere controlar cómo nos ven, pero te hace desaparecer. Su voz se quebró en la última palabra. Extendí la mano y toqué la suya. Y tú dudó. Lo permito. Me digo que es más fácil que pelear, pero me siento cómplice. No la detengo, aunque sé que está mal. El silencio se extendió entre nosotras, pesado con cosas que aún no nombraba. El respeto, dije al fin, no es algo que otros te dan. Es una elección que tú impones. Si no pones los términos, alguien más lo hará. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, pero asintió. Estoy cansada de sentir que veo mi vida desde afuera. Apreté su mano una vez más. Entonces entra. Nadie puede hacerlo por ti. Se secó los ojos con el borde de la manga y se recostó. Más tranquila, más firme. El libro mayor esperaba en mi estudio, pero esa noche apagué la luz de la cocina sabiendo que la próxima entrada ya se estaba formando. Reservé un comedor privado en un restaurante tranquilo en el centro. El tipo de lugar que entiende de discreción. La solicitud fue bajo el nombre de Cresta de la Sierra Holdings, sin rastro de mí. La respuesta de Ignacio y Beatriz fue inmediata, una aceptación escrita en una caligrafía elegante, expresando su entusiasmo por conocer a un socio americano serio. Llegué temprano, dejando que el personal pusiera una sola copa de Malbec en mi lugar. La dejé intacta, su peso una señal esperando ser descubierta. A las 7:30 en punto, la puerta se abrió. Ignacio y Beatriz entraron primero, vestidos como si hubieran salido de un salón mendocino. Sofía los siguió, cada movimiento preciso, con una sonrisa tensa. Clara llegó última, su mirada buscando la mía con una pregunta que solo ella entendería. Se detuvieron al verme de pie al frente de la mesa. «Buenas noches», dije con calma, mi francés sin titubeos, cada sílaba deliberada. «Gracias por venir». Por un instante, nadie se movió. Luego Sofía rió demasiado rápido. «Elena, qué sorpresa. ¿Pensaron que conocerían a alguien más?», dije, señalando las sillas. «Por favor, siéntense». La sala tenía un peso que no existía en San Miguel. Entonces, habían susurrado por encima de mí.
seguros de mi ignorancia. Esa noche, cada palabra daría en el blanco. Las perlas de Beatriz se movieron contra su blusa mientras tomaba asiento. Los ojos de Ignacio se entrecerraron, calculando. Sofía ajustó su servilleta con precisión nerviosa. Solo Clara, al otro lado de las flores, exhaló como si hubiera estado conteniendo el aliento por semanas. Permanecí de pie hasta que todos estuvieron sentados. Luego tomé mi silla al frente de la mesa. La copa de Malbec intacta, su superficie oscura y estable. El escenario ya había sido preparado una vez, pero esta vez era mío. El mesero apenas había servido el primer plato cuando saqué un sobre grueso con páginas dobladas de mi bolso. Lo coloqué en el centro de la mesa, el papel haciendo un leve sonido contra el lino. Los ojos de Ignacio se posaron en él. Luego volvieron a mí. «¿Qué es esto, prueba?», dije. Mi francés firme, las palabras precisas. Su primer error fue asumir que no entendía. El segundo fue creer que la ignorancia duraría para siempre. El silencio que siguió fue tan afilado que podía cortar. Deslicé el sobre hacia Ignacio. Su mano dudó antes de abrirlo. Las páginas temblando ligeramente mientras leía. Beatriz se acercó, su rostro endureciéndose al ver los números. Sofía estiró el cuello, ansiosa, y luego se congeló cuando las columnas quedaron claras. 51.2%. Dije antes de que tropezaran con las matemáticas. Cresta de la Sierra Holdings ahora tiene la mayoría. El préstamo puente, las acciones minoritarias, el llamado de capital, cada uno respondido, cada uno registrado. Sofía soltó una risa frágil. «Esto no es posible. Tú no». Alcé la voz en la cena. La interrumpí, sosteniendo su mirada. «Alcancé capital». Eso es lo que movió el suelo bajo sus sillas. Beatriz se enderezó, sus perlas captando la luz de las velas. «Esto es familia. No puedes simplemente». «Puedo», respondí, y lo hice. Pero no vine a destruirlos. Vine a establecer términos. Ignacio cerró la carpeta de golpe. Aunque sus manos traicionaban un temblor, «Debes darnos tiempo». «Esto no, el tiempo se dio», dije con calma. «Ustedes eligieron no verlo». Sofía se inclinó hacia adelante, la voz subiendo. «Estás haciendo un espectáculo. Clara, dile que esto es una locura. No la necesitamos». La voz de Clara cortó. Baja, pero firme. «Para». Sofía parpadeó, sorprendida. Los ojos de mi hija encontraron los míos al otro lado de la mesa, firmes. Luego se volvió hacia los demás. Su francés cuidadoso pero claro. «El respeto empieza aquí». Sus palabras cayeron en el silencio como piedras en agua profunda. La mandíbula de Ignacio se tensó. Beatriz bajó la mirada y Sofía miró a Clara como si fuera una desconocida. Crucé las manos con calma. «La elección es de ustedes. Pueden aceptar la gobernanza, informes trimestrales, cumplimiento, becas para estudiantes de agricultura en Mendoza y Querétaro. O pueden vender limpiamente, a una evaluación justa». Pero el viejo orden terminó. No pueden susurrar veredictos mientras otros cargan el peso. Los labios de Beatriz se abrieron. Luego se cerraron. Ignacio se recostó, el sobre aún bajo su mano, como si presionarlo cambiara la verdad dentro. Sofía abrió la boca. Luego la cerró, incapaz de encontrar un guión. Levanté mi copa de Malbec por primera vez esa noche. Dejé que el vino tocara mi lengua y la puse de nuevo sin decir palabra. La cena continuó, aunque nadie tenía apetito. Los platos se enfriaron intactos, los meseros entrando y saliendo con la cautela de quienes sentían que algo invisible ya se había roto. La mano de Clara descansaba en la mesa, no buscando la mía, pero firme en su presencia. Había hablado, y eso era suficiente. El libro mayor ya no era solo mío. 2 mañanas después, Sofía apareció en mi puerta sin avisar. Su saco lo bastante impecable como para servir de armadura. Traía una carpeta bajo el brazo, propuestas brillantes ya marcadas. «Podemos comprarte», dijo antes de que la invitara a pasar. «Con una prima. Saldrás con ganancias, manos limpias, sin interrupciones.
Todos ganan. La estudié, notando cómo su voz se esforzaba contra el brillo. No se trata de anotar un punto, dije con calma. Es un principio. No tomé la mayoría para vender. La tomé para cambiar los términos. Sus ojos brillaron. No puedes dirigir un viñedo mendocino desde Querétaro. No necesito hacerlo, dije. Solo necesito asegurar que se dirija con integridad. Se fue en una ráfaga de perfume caro y por primera vez no azotó la puerta. Para el fin de semana, se convocó la primera junta de consejo. Se adoptaron protocolos de cumplimiento. Los estados financieros circularon a todos los accionistas sin demora. Julián finalizó el fondo de becas, una dotación para estudiantes de enología en Mendoza, otra para la Universidad de Querétaro. Los documentos llevaban la firma de Ignacio, reacia pero presente. Clara pasaba a menudo, aunque nunca con Sofía. Hablaba de tomar distancia, de necesitar tiempo. Una noche dejó un cuaderno en mi mesa. Estoy pensando en estudiar contratos, dijo. Si el papel es lo que construye muros y abre puertas, quiero aprender su idioma. Mientras tanto, había tomado un proyecto de diseño pro bono para una clínica comunitaria en el norte de Querétaro. Se siente como respirar aire nuevo, admitió, con los hombros más ligeros de lo que los había visto en años. La miré al otro lado de la mesa y sentí el peso del libro mayor cambiar. Por primera vez, no lo cargaba sola. Semanas después, las noches se volvieron frescas. El mezquite fuera de mi ventana soltando hojas en un ritmo constante. Clara vino con un pan aún tibio de la panadería. Las mejillas rosadas por la caminata. Puse una sopa en la estufa y preparamos la mesa juntas, solo nosotras dos. Mientras comíamos, llegó un mensajero con un paquete sellado desde Argentina. Lo abrí con mi cuchillo y deslicé los papeles por la mesa. La firma de Ignacio estaba al pie de cada formulario de cumplimiento, precisa y reacia, pero ahí, junto a ellos, una nota breve de Beatriz, escrita con su caligrafía curva. No ofrecía disculpas, solo un reconocimiento cortante. Tu francés fue impecable. Esperamos nuestra próxima reunión. Doblé la carta una vez y la puse a un lado. Clara alzó las cejas. Al menos es educada, dijo. Suficientemente educada, respondí. Después de la cena, desenrolló algunas hojas propias, líneas de verbos en francés, cuidadosamente escritos, algunos mal escritos pero sinceros. Tropezó con una frase, y corregí su pronunciación con suavidad. Lo intentó de nuevo, más lento. Las palabras más seguras esta vez. Mejor, dije. Sonrió, con una sonrisa que llegaba a sus ojos. Se siente diferente. Hablarlo yo misma, como si por fin estuviera entrando a la habitación. Servimos 2 copas de vino tinto de Valle de Guadalupe, el vino cargando la tierra de nuestro propio suelo. Levanté mi copa. Por construir mesas que resisten, dije. Ella chocó la suya ligeramente contra la mía. Y por llenarlas con las personas correctas. La casa estaba en silencio, salvo por nuestras voces y el leve zumbido del calentador, sin susurros, sin traducciones, sin veredictos dichos tras labios cerrados. Solo una madre y una hija, y el peso de la verdad descansando donde debía. La dignidad, pensé. No grita. Arregla la habitación para que la verdad tenga peso, y luego se mantiene firme. Semanas después, las noches se volvieron frescas. El mezquite fuera de mi ventana soltando hojas en un ritmo constante. Clara vino con un pan aún tibio de la panadería. Las mejillas rosadas por la caminata. Puse una sopa en la estufa y preparamos la mesa juntas, solo nosotras dos. Mientras comíamos, llegó un mensajero con un paquete sellado desde Argentina. Lo abrí con mi cuchillo y deslicé los papeles por la mesa. La firma de Ignacio estaba al pie de cada formulario de cumplimiento, precisa y reacia, pero ahí, junto a ellos, una nota breve de Beatriz, escrita con su caligrafía curva. No ofrecía disculpas, solo un reconocimiento cortante. Tu francés fue impecable. Esperamos nuestra próxima reunión.
Doblé la carta una vez y la puse a un lado. Clara alzó las cejas. Al menos es educada, dijo. Suficientemente educada, respondí. Después de la cena, desenrolló algunas hojas propias, líneas de verbos en francés, cuidadosamente escritos, algunos mal escritos pero sinceros. Tropezó con una frase, y corregí su pronunciación con suavidad. Lo intentó de nuevo, más lento, las palabras más seguras esta vez. Mejor, dije. Sonrió, con una sonrisa que llegaba a sus ojos. Se siente diferente, hablarlo yo misma, como si por fin estuviera entrando a la habitación. Servimos 2 copas de vino tinto de Valle de Guadalupe. El vino cargando la tierra de nuestro propio suelo. Levanté mi copa. Por construir mesas que resisten, dije. Ella chocó la suya ligeramente contra la mía. Y por llenarlas con las personas correctas. La casa estaba en silencio salvo por nuestras voces y el leve zumbido del calentador, sin susurros, sin traducciones, sin veredictos dichos tras labios cerrados. Solo una madre y una hija, y el peso de la verdad descansando donde debía. La dignidad, pensé, no grita. Arregla la habitación para que la verdad tenga peso, y luego se mantiene firme.